Buenas tardes. En el marco del programa de extensión Presencia Cultural UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta noche a la presentación del libro La conquista del agua y del imaginario, Mexicali y Valle Imperial, 1901-1916, del maestro Miguel Ángel Berumen. De igual manera, queremos mencionar que se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Martínez Romero, vicerrector de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. En esta ocasión nos acompañan en el presidium el autor del libro que nos ocupa, el maestro Miguel Ángel Martínez Berumen, a quien damos una cordial bienvenida. Y como comentaristas del mismo, la maestra Aide Grijalva, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Y el doctor Mario Magaña Mancillas, investigador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC. A continuación, me voy a permitir leer algunos datos de nuestros invitados. El maestro Miguel Ángel Berumen Campos es fotohistoriador de la Revolución Mexicana, originario de Ciudad Juárez. Fundó y dirigió el editorial Cuadro por Cuadro del 2001 al 2007. Es editor e investigador iconográfico de las siguientes publicaciones: La mirada desenterrada, Materia de sombras, Enciclopedia Escolar de México, entre otras. Es autor de La cara del tiempo, la fotografía en Ciudad Juárez y El Paso, 1870-1930. La misión de Guadalupe, autor de Pancho Villa, La construcción del mito, publicado por Editorial Océano. Es editor también del álbum Benito Juárez en Chihuahua y editor fotográfico de Las fronteras de la visión. Entre sus actividades se destaca la de ser curador de las siguientes exposiciones: La Revolución Mexicana vista por los fotógrafos estadounidenses en el Instituto de México en San Antonio en 2004. Las fronteras de la visión en el Museo de Arte del Paso. Ha trabajado por 10 años como historiador de la fotografía de la frontera Ciudad Juárez-El Paso y de la Revolución Mexicana en más de 70 archivos de México y el extranjero. Ha colaborado en proyectos editoriales con la revista Proceso y ha sido ganador del Southern Book Award en 3 ocasiones. En cuanto al doctor Mario Magaña, es historiador por la Universidad de Guadalajara, con maestría en estudios de población por el Colegio de la Frontera Norte y doctorado en ciencias sociales por el Colegio de Michoacán. Sus campos de estudios son la historia social, cultural y demográfica de las sociedades que habitaron el norte de la Baja California durante los siglos XVIII y XIX. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Ni muy tristona, ni muy tristona, Testimonios de mujeres Kmiay y Pai Pai en Baja California, Ensenada, desde la memoria de su gente, en coautoría con José Alfredo Gómez Estrada, Población y misiones en Baja California, publicado por el COLEF en 1998, así como diversos artículos y capítulos en obras como Tijuana, La Tercera Nación, Nueva Frontera de Gentilidad en el norte de Baja California a inicios del siglo XXI. Cultura, agentes y representaciones sociales en Baja California, publicado en la Ciudad de México a través de una coedición de la UABC y Miguel Ángel Porrúa en el 2006. La prehistoria y las exploraciones, el periodo misional 1697-1849, en coautoría con Lucila León Velázquez, Indios, soldados y rancheros, poblamiento, memoria e identidades en el área central de las Californias, 1769-1780, publicado en el 2010, por mencionar solo algunos. En la actualidad es investigador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, bajo la línea de investigación, cultura, identidad y agentes sociales. Respecto de la maestra Aide Grijalva, es candidata a doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, Distrito Federal. Su línea de investigación es la historia social. Sus áreas de interés son movimientos estudiantiles y sus repercusiones en el desarrollo de la educación superior en Baja California. Ha participado
en múltiples congresos nacionales e internacionales. Entre sus libros publicados se encuentran Pablo L. Martínez, Historia de Baja California, Pablo L. Martínez, 1898-1970, edición crítica y anotada por Adel Grijalva, Mas Calvillo y Leticia Landín, Sergas Californianas y una vida que se vuelve historia, de la selección del libro universitario 2004-2005, por mencionar solo algunos. Sus publicaciones más recientes son Organizaciones estudiantiles en Baja California, un acercamiento a su estudio, en Revista Universitaria de la OABC, en el año 1, Nueva Época. Entre sociólogos y abogados tebeas, en Semillero, La leyenda de Jordán, en Compás, Revista de Información General número 136, por mencionar solo algunas. Actualmente es coordinadora general del proyecto editorial Baja California, Nuestra Historia, 1992 a la fecha, que tiene como objetivo la publicación de 25 volúmenes relativos a la historia de Baja California. A continuación, y sin más preámbulos, queda con ustedes la maestra Aide Grijalva. Ladies first, ¿no? Me encanta ese currículum. Ni yo me acordaba de esos artículos que publiqué hace como 15, 20 años. Me hubiera gustado que lo hubieran pedido y les hubiera mandado uno de una sola cuartilla más actualizado. Lo importante es que no dijeron mi edad. Vengo a este evento llena de contento, como se dice por ahí, porque presentar un libro de esta naturaleza es una fiesta, merece una celebración y sobre todo un agradecimiento a Miguel Ángel Berumen por haber puesto su vista en esta parte de México a menudo tan olvidada por los ojos de los mexicanos. Con su experta mirada de fotógrafo, una imaginación sorprendente, una gran inteligencia y capacidad de trabajo inagotable, Miguel Ángel Berumen se ha trazado una meta de gran importancia: dar a conocer a los bajacalifornianos y al mundo entero el papel tan importante que el río Colorado ha tenido en la historia reciente de esta región. Una historia que está íntimamente ligada a la expansión de la frontera agrícola estadounidense, mediante la cual miles de hectáreas de terrenos inhóspitos y desérticos fueron incorporados al desarrollo agrícola. Una estrategia que tuvo como propósito hacer florecer desiertos, convirtiendo en vergeles espacios en donde durante siglos la mano del hombre estuvo casi ausente o limitada por la falta de una tecnología que permitiera aprovechar correctamente cuerpos o corrientes de agua salvajes e impetuosas. El Nilo americano. Así fue bautizado el río Colorado, un río que brota allá en las montañas rocallosas y hace un extenso y peculiar recorrido antes de desembocar en las aguas del Golfo de California o Mar de Cortés, como les gusta llamarlo a nuestros vecinos estadounidenses. Un río de aguas coloradas que durante mucho tiempo, antes de morir definitivamente, se desparramaba impetuoso sobre las tierras aledañas a su desembocadura, formando un delta natural de enorme fertilidad, pues en esas tierras fue depositando a lo largo de cientos de miles de años la gran cantidad de material que acarreaba en su caminar de más de 2.700 kilómetros. Un río de la última etapa de la era cuaternaria del planeta Tierra, joven, de gran fuerza, la corriente más larga del Pacífico, que viaja en partes encañonado y que antes de ser domesticado por la mano del hombre, arrastraba con gran fuerza todo lo que encontraba a su paso, sin respetar asentamientos, caseríos, ni nada que se le atravesara. Un río que formó un delta que la mano del hombre dividió y atravesó con una línea imaginaria que separó a dos países. Un delta partido que ahora tiene dos nombres y dos adscripciones políticas. División que el río Colorado nunca respetó, que lo mismo decidía descargar sus aguas por el lado mexicano yéndose al Golfo que en las del lado estadounidense haciéndolo en el Salton Sea, ese mar interior del sureste de California, inundando por doquier, abriéndose como abanico, formando arroyos, riachuelos, vegas y canales. Por eso, cuando se corrió la voz de las grandes posibilidades que había de abrir miles de hectáreas en el sureste de California para convertir tierras hasta entonces consideradas yermas en un emporio agrícola,
Vinieron y recorrieron el oasis recién descubierto empresarios, ingenieros, políticos, colonizadores, aventureros, especuladores. Pero se encontraron con un pequeño inconveniente, digamos, un detallito. La única manera de transformar las estériles tierras era con las aguas del río Colorado, que para su desgracia no podían tomarlas directamente porque estas tierras no eran ribereñas. Para ello, tenían que desviarlas de su cauce natural y utilizando el de uno de sus riachuelos, redirigirlas hacia el sur de California. Total, en el noroeste de Baja California solo había unas tribus nativas, los Cucapá, viviendo en los alrededores y no había que pedirle permiso a nadie. Para asegurarse, compraron las tierras por donde pasaba el mencionado riachuelo, bautizado como Canal del Álamo, y sin decirle al gobierno mexicano lo que estaban haciendo, emprendieron las obras y así arrancó la historia moderna de este lugar. Tal como escribe Miguel Ángel Berumen, el solo hecho de que toda el agua de regadío de Valle Imperial en el sureste de California tuviera que pasar necesariamente por Mexicali desde 1901 hacía que su economía dependiera completamente de México. Cuando hace 45 años, en 1968, se reunió un grupo de personalidades para dilucidar la fecha de la fundación de Mexicali, el ingeniero José G. Valenzuela propuso que esta fuera la del día en que pasaron por vez primera las aguas del río Colorado por el sitio que ahora se conoce como Mexicali. Y tenía mucha razón. No se puede entender el origen y desarrollo de este lugar sin las obras de irrigación que permitieron abrir las tierras del delta del río Colorado a lo que eufemísticamente se denomina civilización. Porque paradójicamente aquí el problema no fue la falta de agua, no, aquí fue al revés. Lo que abundaba era agua, pero un agua incontrolable, un agua que anegaba las aguas divagantes que iban sin ton ni son de acá para allá, peleando con el Golfo de California al que se enfrentaba en una gran lucha levantando olas y marejadas de gran magnitud. Aguas a las que se les temía por el ímpetu con el que se desbordaba, razón por la cual la historia del lugar está dada por la construcción de las obras de defensa, de los bordos que se hacían en la parte mexicana del delta para asegurar el suministro del vital líquido a los agricultores del Valle Imperial. Una historia, la hidráulica, que marcó los ritmos de las otras historias, la agrícola y la agraria. Una expansión que se fue dando conforme el río se fue encauzando, controlando, domesticando, algo que se hizo poco a poco y que para hacerlo se tardaron una buena parte del siglo XX. De esto nos habla este libro, que nos convoca en esta ocasión, con el sugerente nombre de La conquista del agua y del imaginario, Mexicali y Valle Imperial, 1901-1916, Miguel Ángel nos narra del parto de dos hermanos gemelos que siguieron caminos diferenciados y nos ilustra sobre esos primeros 15 años en el que se diluyeron las fronteras y los valles gemelos parecían más bien siameses. Como lo señala Miguel Ángel cuando nos habla de su rescate iconográfico, al solayar referirse a México en los pies de fotos de la mayoría de las imágenes, han hecho creer que éstas solo retrataron la parte estadounidense del delta cuando no fue así. Esta omisión ha dado como resultado que en los últimos 100 años la construcción de toda esta historia que tiene mucho de épica no haya incluido a México, esto es, al Valle de Mexicali en su imaginario. Omisión sorprendente, porque la mayoría de los canales, bordos, presas, represas, sifones y obras de defensa que se llevaron a cabo durante este periodo primigenio se realizaron en el lado mexicano. Al eliminar a nuestro país de este recuento, hicieron a un lado el papel fundamental que tuvo para la realización de obras de irrigación de gran envergadura y que permitieron el milagro de hacer florecer el Colorado Desert, como aparecía esta región en los mapas del siglo XIX, a la región que al poco tiempo sería la cuna de una agricultura intensiva de alta tecnología. Lo anterior ha propiciado una serie de tergiversaciones. Una de ellas es la preeminencia que se ha dado en la reconstrucción del pasado de esta región a la compañía que a fines del porfiriato logró adquirir la sección mexicana del delta del río Colorado. La dueña de la tierra, la Colorado River Land Company, ha acaparado todos los odios y denuestos al amparo de la ideología del nacionalismo revolucionario que hizo del reparto agrario uno de sus principales mitos. Esto ha provocado que la otra historia,
la de la apertura de un sistema de riego moderno con inversiones millonarias por parte del gobierno estadounidense, agazapadas a través de una empresa que aparecía como mexicana y privada, haya sido ninguneada y minimizada cuando su papel es mucho más relevante desde el punto de vista histórico que la de la denostada empresa latifundista. De ahí que el libro de Berumen sea una importante contribución a revertir esta situación, aunque esto, como nos lo cuenta, no parece ser una tarea tan sencilla. Así como el novelista Bill Wright, en su famosa novela convertida en película The Weaving of Barbara Worth, que recrea la inundación del río Colorado de 1906, ignoró el papel de México y de los mexicanos en ese importante pasaje. Así sucedió con el resto de los que llevaron un registro fotográfico de los acontecimientos que giraron alrededor del control del indomable Colorado. Y esto es más evidente en las imágenes que Berumen encontró y rescató para este libro, pues tal como él lo señala, en este proceso de formación, las fotografías publicadas jugaron un papel protagónico. El libro que aquí nos convoca es en sí mismo un archivo fotográfico. Las 200 imágenes incluidas de las 6,000 que localizó Miguel Ángel sobre esta historia de tintes épicos son un atisbo del importante valor testimonial contenido en cada una de estas fotos inéditas que no se repiten en ningún otro lado, haciéndole una fuente única de consulta sobre la historia temprana de Valle Imperial y de Mexicali. Estas 200 imágenes y el texto escrito por Miguel Ángel, dando cuenta de sus pesquisas en bibliotecas, hemerotecas y archivos oficiales, rescatando textos poco conocidos, incluso hasta poemas, reconstruyendo el imaginario que los habitantes de Valle Imperial, los valleimperialistas, como les dice Miguel Ángel, han hecho de la gesta heroica en que se convirtió el control del Colorado y nos permiten entender la tragedia y epopeya de una de las más grandes obras de ingeniería llevadas a cabo en su momento. El rescate iconográfico realizado por Miguel también permite a Berumen demostrar el novedoso rol que la fotografía desempeña como prueba testimonial del devenir histórico del Valle Imperial y el surgimiento a partir de ese momento de una nueva cultura fotográfica. Imágenes convertidas en documentos que desbancaron a los testimonios escritos y que permiten conocer las dimensiones reales del trabajo titánico que se llevó a cabo en el delta del río Colorado, en donde las fronteras políticas fueron borradas y en donde dos valles pertenecientes a países distintos unieron sus fuerzas. Tal vez esa sea la razón de que, con honrosas excepciones, las menciones y referencias a nuestro querido Valle de Mexicali, el Valle Imperial mexicano como aparecía en los mapas de principios del siglo pasado, son casi inexistentes. Y sobre eso, Miguel Ángel nos alerta en esta obra en la que se dedica como detective a encontrar pistas que le permiten tejer la historia entre los hilos de los fotógrafos y sus imágenes, pues tal como la afirma, saber quiénes tomaron las fotografías puede ser determinante para dar con varias de las claves que se ocultan en ellas. Solo nos resta felicitar profusa, calurosamente, acaloradamente a Miguel Ángel Berumen por este libro que nos habla de esta región que, como dice uno de los poemas rescatados, desposa el agua con la tierra fértil, esperando ese segundo tomo que nos promete para que se divulgue en este lado del mundo los ires y venires de este Macondo del desierto, de esta comarca garciamarquiana, para que se entienda lo que se hizo en uno de los sitios con las más altas temperaturas del mundo para transformarlo en un emporio, en una nueva tierra prometida, tal vez la última conquista y una de las más excitantes del oeste americano, como concluye Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, yo también voy a leer, creo que no voy a ser tan elocuente como Aide, pero aquí va. Quiero agradecer a Miguel Ángel Berumen la invitación a presentar su más reciente obra, La conquista del agua y del imaginario, Mexicali y Valle Imperial, 1901-1916, bajo el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Aunque es de señalar que en las últimas fechas ciertos autores lo hacen a uno trabajar el doble, ¿no? Tal vez efecto de este mundo globalizado e interconectado, ya que es mi segunda presentación del libro de noviembre a esta fecha, en que debo imaginar el libro. Ya me había sucedido con un libro sobre memoria colectiva.
Tal vez es efecto de las temáticas y uno debe hacerse representaciones de lo representado, o en este caso imaginar el libro sobre los imaginarios. No obstante, sé que el libro contiene 5 capítulos, 3 fotográficos, y aquí quiero señalar que uno de los grandes avances o los grandes logros de Miguel Ángel, por lo cual he seguido casi todas sus obras, creo que en mi biblioteca están casi todos sus libros, es precisamente el análisis a través de las fotografías, y eso lo extrañé un poco, pero ya ahorita viendo todas las imágenes, ya en ese discurso muy típico de Miguel Ángel, que es muy especial de él, es uno de los, creo que es el único autor que hace ese diálogo, fotografía, lector, autor, que es muy rico, y lo he disfrutado en libros como el de Pancho Villa, La misión de Guadalupe, y el de la Revolución Mexicana. Bueno, 3 capítulos fotográficos, el 1, el 3 y el 4. Los otros 2 son texto, el 2 y 5. De estos, el capítulo 2 se titula La conquista del agua, y el 5, la conquista del imaginario, que a su vez este último se divide en 2 secciones, una denominada Los estadounidenses pueblan el imaginario, y la otra México y los mexicanos en la tierra prometida. Sobre el capítulo 2 me parece que es un relato muy interesante, aunque sintético, de la historia, digamos, política de la conformación de ambas regiones, es decir, Valle Imperial y Valle de Mexicali, en el periodo estudiado, resaltando las actuaciones estadounidenses de la conformación de las empresas involucradas en la colonización y desarrollo del Valle Imperial, que por este hecho llevará a la colonización y desarrollo del Valle de Mexicali. Me parece atinado centrar la narración en las regiones y sus accesos al agua del río Colorado, y no en las ciudades, ya sea Caléxico y Mexicali. Creo que esta forma de explicar lo que estaba sucediendo y de manera cronológica, pero centrada en los empresarios y las regiones a desarrollar, nos muestra una cara diferente de la historia más o menos conocida de ambas regiones, pero sobre todo desde Mexicali, como si fuera el centro de ambas, que en este libro nos aclara que el centro fue Valle Imperial, y desde ahí se debe narrar la historia, por lo menos para este periodo. Como dijera un reportero francés que rescata a Miguel Ángel, México no tiene más que un insignificante lugarejo recién fundado con el fin de evitar el contrabando, llamado Mexicali, aislada del resto de la República, sin más elementos de vida que los que sobran del lado norteamericano. Termina la cita. La historia contada desde el propio proceso histórico, en su devenir temporal y sociocultural, siempre nos demuestra mayor claridad en la comprensión de nuestro pasado. La falacia de pensar que si hoy es un lugar predominante, todos los antecedentes deben ser entendidos como tales, y no que en cada momento histórico existieron diferentes alternativas de devenir histórico. Nos ha llevado a historias deterministas. Uno de los rasgos más rescatables de este libro, entre muchos otros, es el sentir una mirada fresca frente a la historia supuestamente ya conocida de la amplia región del Bajo Colorado y su delta. Así, el autor nos adentra en un capítulo sugerente, el denominado La conquista del imaginario, que relacionado con los capítulos fotográficos nos permite reconocer que a la par de la construcción de la colonización y desarrollo progresista de la región del Valle Imperial, sus habitantes y empresarios crearon un imaginario con base en sus logros, sacrificios y realidades alteradas. Por ello, el lado mexicano no existía, y tal vez no podía existir en sus representaciones, ya que todo debía ser All American. Lo que Berumen nos muestra con las fotografías y la reconstrucción histórica es que este es un imaginario que se debe comprender en su contexto y momento histórico, pero como atinadamente lo señala el autor, y lo cito, este estudio no pretende retribuir a los mexicanos un papel que no tuvieron, pero sí llamar la atención sobre la desproporción que existe entre la omisión de México y los mexicanos en el imaginario construido por los estadounidenses, y la contribución real de México y los mexicanos a la grandeza del Valle Imperial durante sus primeras 3 décadas. Lo que nos permitirá comprender la conformación de ese imaginario valleimperialista, como le dice Miguel Ángel, que conforma una postura política y sociocultural durante la primera mitad del siglo XX, que en ciertos momentos se enfrentará al naciente imaginario mexicalense, pero que sin duda dejó una marca importante en la construcción historiográfica e ideológica de ambas regiones hasta nuestros días. Somos herederos de ellos y sus imaginarios.
La lectura del libro La conquista del agua y el imaginario, Mexicali, Valle Imperial 1901-1916, de Miguel Ángel Berumen, me ha atrapado y puedo decir que traigo instrucciones de colegas de Sonora de obtener a cualquier precio ejemplares para ellos. Así, les recomiendo ampliamente la lectura, obviamente primero su compra, de esta obra que disfrutarán no solo por la belleza de las fotografías, los posibles recuerdos y añoranzas, sino también por esa mirada fresca que quiero agradecerle a Miguel Ángel como parte de la comunidad de historiadores, por esta mirada fresca a la historia fronteriza. Y si no entendí mal, en cierta parte amenaza con un segundo tomo. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias, Aide, muchas gracias, Mario. Tanto Mario como Aide, desde que yo empecé este proyecto, fueron muy generosos, tanto en la ubicación de las fuentes, como en cualquier tipo de solicitudes que les hacía, como de libros, ¿no? Y eso se agradece mucho porque pues, obviamente uno quiere contestar una pregunta que se supone que no ha sido respondida y pues uno recurre a quien cree que es más hábil para eso. Entonces, bueno, pues ya lo tienen. Sí, bueno, viene el segundo. Y bueno, eso también lo menciono porque yo tengo aproximadamente 16 años trabajando un tema que es fotografía sobre revolución. Y la fotografía no se puede explicar sin estudiar el contexto. Entonces, ponerse a estudiar las fotografías de Mexicali sin conocer la historia de Mexicali, pues es imposible. Así que un libro que a lo mejor pudo haberse hecho en 1 año y medio, pues se tuvo que invertir 3 años para dominar un poco el contexto de esos 15 años, específicamente 7 años, y que tampoco se podría presumir que los domina uno bien, pero digamos lo suficiente como para tejer ahí las fotografías de las que se hablan en el libro. Entonces es muy delicado, muy importante para un autor que incursiona en una nueva área, en una nueva zona geográfica, analizar fotografías. Como yo he dicho en repetidas ocasiones, una fotografía no dice más que 1000 palabras, no dice nada en realidad si no sabemos leerla. Y las preguntas básicas que exigen las fotografías, que son dónde se tomó, cuándo se tomó, qué documenta, quiénes aparecen en ella, quién fue el fotógrafo, no siempre son fáciles de contestar. Y en la medida que uno puede contestar esas preguntas básicas, va haciendo que la fotografía se convierta en documento histórico. Así que para mí fue un proceso muy complicado porque era totalmente ajeno a esta región. Lo único que me ataba a esta región fue cuando vine a presentar aquí mi libro de Villa y luego mi mujer, gracias a esa presentación. Entonces yo, como bien decía Ide, hay un gran desconocimiento de Mexicali en el resto del país. Bueno, si tenemos cierto interés por la geografía, sabemos que existe Mexicali, pero lo impresionante es la historia que hay en Mexicali, ¿no? Como decimos, nadie da un peso por la historia de Mexicali, es fascinante. Tan fascinante fue que aquí se vino a vivir, bueno, esta región se vino a vivir el novelista que hizo la novela a la que hago alusión en el libro, a la que hacía alusión también la idea en la presentación, que es Harold Bergwright, y aquí vivió en el Valle. Pues aquí vino a enterarse bien de esta historia fascinante para convertirla en una novela. Y después Henry King la convirtió en una película. Con Gary Cooper en su primer coestelar, que no era el estelar, pero no solo eso, aparte de Henry King, que era un gran director y que fue una de las películas más costosas de su tiempo, en el 26, también tuvo uno de los grandes fotógrafos del cine mudo, que se trata de Greg Toland, que es el hombre que hizo la fotografía para El Ciudadano Kane. De hecho, entre lo que platico cómo surgió el libro, también me voy a permitir leer algunos fragmentos del texto, a propósito que estamos ahorita de la película. Así empieza el capítulo 5.
que se llama La conquista del imaginario. Dice, el experimentado director de cine Henry King, su equipo de efectos especiales y sus hábiles fotógrafos George Barnes y Greg Toland, este último célebre por su fotografía en El Ciudadano Kane, llevaron a cabo en 1926 una de las secuencias de acción más dramáticas y maravillosas del cine mudo. En ella se recrea la inundación sufrida por Valle Imperial en 1906 a causa del desbordamiento del río Colorado. La película The Winning of Barbara Gore, que le dio a Gary Cooper su primer coestelar, le costó a Samuel Goodwin $1 millón y fue una de las más caras de aquella época, aparte de los $125,000 que ya había pagado Harold Bell Gray por los derechos de la novela homónima, que éste escribió en 1911, cuando vivía en Valle Imperial, justo en el epicentro de los acontecimientos. Mucho antes que la película, la novela había dado a conocer a gran escala los esfuerzos y las circunstancias en que los primeros colonizadores desarrollaron Valle Imperial. Ciertamente Bell Gray no era muy querido por la crítica literaria, pero sí muy popular. Fue el primer estadounidense en ganar $1 millón por la venta de sus libros. La reseña publicada por Imperial Valley Press aludía a la fama del autor. Y bueno, pues dando información sobre la importancia que tienen estos autores y cómo van a dar a conocer la historia de esta región de una manera masiva, y cómo van a sacar de esta historia a México y a los mexicanos, y cómo van construyendo. No solo eran dueños de la tierra y del agua, sino también se encargaron de construir el imaginario en los años que vivieron en México. Entonces conquistaron todo. Y bueno, de eso trata este capítulo, de explicar cómo conquistaron también el imaginario. Digamos que volviendo al origen del libro, este es parte de un gran proyecto que trata de estudiar la frontera desde 1847 hasta 1966, que yo estimo puede llevarse unos 10 años y puede arrojar unos 6 libros. Y bueno, en este acercamiento que tuve para analizar esta región y este periodo, sin duda la historia del Valle de Mexicali fue la más fascinante, y no es porque de aquí fuera mi mujer, que bueno, era una ayuda, ¿no? Tener una base aquí en Mexicali. Pero bueno, realmente la gente que ha tenido oportunidad de conocer la historia del libro y de los capítulos, que no es de Mexicali, están sumamente asombrados de la fantástica historia de cómo se fundó el Valle de Mexicali y Valle Imperial. Y todos me dicen, oye, pues sería bueno hacer una novela. Sí, ya se hizo, güey. Y una película, ya se hizo también. Entonces es eso, es una historia de novela, de película, y además sumamente complicada, porque siento que si se le ve desde el punto de vista local, es muy fácil perderse. Si se le ve desde el punto de vista internacional, también es muy fácil perderse. Yo trato de hacer un ejercicio en el capítulo 2, donde, como bien dice Mario, hay un análisis pues político de la situación. Para mí, el nacimiento y los primeros 40 años de Valle Imperial y Mexicali fue la manera en que México y Estados Unidos aprendieron a convivir después de la guerra. ¿Cómo hacer para que mi vecino, que ya me venció en la guerra y que además es evidente que es el gigante de América, pueda tener un diálogo dentro de la, digamos, de la, pues no sé, con la seriedad diplomática, pero al mismo tiempo que yo salga bien librado? Era muy difícil porque siempre estábamos bajo la amenaza de una nueva invasión. De hecho, en el primer mapa del libro, que es un detalle que tiene el libro, se pegaron 5 mapas, tal como aparecen en los libros que yo consulté. Yo no sé si vaya a ser muy práctico, pero yo creo que sí, porque como la gente me dice, oye, ¿dónde está Mexicali? ¿De este lado o de allá? Entonces, bueno, creí que había que poner un mapa. Entonces, hay un mapa que es que es un mapa que hizo lo hizo el Reclamation Service,
Entonces, originalmente el mapa pues no tiene estos colores naranjas ni rojo. Yo pinté en rojo lo que es el canal mexicano, el canal Álamo, lo que pasa por México. Pero después, en un periódico, en Los Angeles Times, publicaron el mismo mapa y pusieron una línea punteada abajo del canal. Todavía en 1917, senadores de Estados Unidos decían: oiga, pues véndanos por lo menos la parte donde está el canal, y así no nos quieren vender toda Baja California, por lo menos la parte donde está el canal. La desembocadura también, ¿no? Sí, decían la desembocadura, y bueno, nunca se les vendió, aunque siempre estuvieron aquí. Entonces era una relación muy difícil. Yo digo en una parte del texto que Porfirio Díaz y los siguientes presidentes que le siguieron prefirieron vivir una paz en la injusticia que una guerra en pos de la justicia. O sea, ¿qué podías hacer después de la guerra que habías perdido contra ese país poderoso y cada vez más poderoso? Y trataron de conservar el Valle de Mexicali bajo esas condiciones humillantes tal vez, pero que a fin de cuentas se conservaron. Entonces, bueno, van a aparecer como este tipo de mapas. Y una cosa muy importante que, como bien me apuntaba Mario, pues yo cubro todas las fuentes y por supuesto que mi fuente madre es la fotografía. Y trato de contestar estas preguntas básicas a las que aludía para que las fotografías se conviertan en un documento y puedan decir algo. Y yo siempre quiero llamar la atención del lector. Por ejemplo, en la portada que vemos aquí, todos me dicen: oye, pues esa parece una foto de la conquista del oeste. Le digo: justamente, o sea, es la última gran conquista del oeste americano, aunque Mexicali no es el oeste americano, la conquistaron los estadounidenses, y la tierra y el agua la compraron los estadounidenses. Y construyeron el imaginario, pero no solo eso, sino que la foto también es del oeste, ¿no? Pero no solo eso. Resulta que en esta carreta, sentado cómodamente, va el dueño de Mexicali, Harrison Grayotes. Entonces, claro, me van a decir: ¿y cómo sabes que ese señor que apenas asoma el sombrero es Harrison Grayotes, ¿no? O sea, hay un marcador que yo uso que es el marcador de la relación de las fotografías en un álbum. Y hay como 8 fotografías que nos permiten saber que estos personajes son los mismos y se trata del mismo evento. Y además lo vemos acá también sentado, lo vemos aquí. Y por eso esa fotografía, aunque no en ningún lado dice, pues es como una clave escondida ahí en la portada. Pero además abro con una foto que si ustedes vieran en un bazar, en un archivo, pues probablemente me darían la razón cuando yo digo que una foto no dice más que 1000 palabras, ¿no? Por ejemplo, esta foto, pues, ¿qué dice? ¿Dice más que 1000 palabras? Pues, no lo sé. O sea, son unos señores de espalda y unas mujeres de frente. Entonces me va a permitir leer el pie de foto. En realidad este es el pie de foto técnico, que por cierto, el pie de foto técnico que viene en el álbum, es evidente, voy a leerlo, dice: aun cuando es evidente que son las mujeres cucapás quienes posan para la cámara, el pie de la fotografía en el álbum original dice: Aiken Corral. Es decir, este es el corral Aiken, como si no viéramos a las mujeres. El que hizo el álbum evidentemente no es el fotógrafo, y dice que lo que se ve ahí es un corral, y yo lo que veo ahí inmediatamente son 3 mujeres. Entonces, esa foto lo más común es que se desechara, que se tirara, pero se quedó en el álbum, y el pie de foto miente además, porque dice que es un corral. Bueno, si hay un corral atrás, evidentemente, pero es evidente que las que están posando para el fotógrafo son esas 3 mujeres. Y el pie de foto grande dice así: esta es una sorprendente fotografía que funciona al revés que las miles de imágenes que sirvieron para construir el imaginario de Valle Imperial y Mexicali. Intenta reparar en algo el olvido, pues es a la vez una pequeña retribución y un homenaje a los cucapás, nativos originales del Valle de Mexicali, que fueron borrados abrumadoramente del lugar en el que por cientos de años tuvieron su casa. La mujer y las niñas son en apariencia el centro de la imagen, pero no es así. Nada le hubiera costado al fotógrafo girar un poco la cámara hacia la derecha y pedirle a sus modelos que se movieran lo necesario para sacar de cuadro a los personajes de al lado. Por lo que se deduce de la lectura de otras imágenes de este fotógrafo, es probable que conscientemente y con cierta malicia haya decidido ese encuadre. Las mujeres y el hombre de botas, de espaldas a la cámara, los 4,
son los personajes del fotógrafo. Es poco común ver a un multimillonario de espaldas en una fotografía, y más si es evidente que son otros los que posan para la cámara. Estas mujeres, cuyos nombres desconocemos, le ganan la primera plana al dueño de Los Angeles Times, quien aparece insignificante y casi anónimo a su lado. En efecto, se trata del general Harrison Gray Otis, uno de los hombres más poderosos de California y dueño también del 80% de la tierra irrigable del Valle de Mexicali. Todo parece indicar que este fotógrafo a sueldo tomó para sí algunas de las placas para registrar su propia memoria, incluso sabiendas de que ésta, como los cucapás, se perderían con la misma facilidad que se escurre el agua entre las manos. Como este caso, yo nunca pierdo la esperanza de encontrarme con alguna gota que se haya quedado atrapada entre los dedos. Y es de lo que yo hablo en el libro, o sea, es la lectura de las fotografías. Si nosotros no hacemos una lectura de esa fotografía, si no estudiamos ese marcador que es relacionado una fotografía con la otra, pues nunca vamos a saber que ese señor es Harrison Gray Otis. Hay gente que me dice, oye, ¿a poco le conocían las piernas o la espalda? No, pues hay un marcador también que se llama la lectura del cuerpo, pero sobre todo el de las secuencias fotográficas. Y es una fotografía sumamente extraña. Regularmente el fotógrafo tiene que estar del otro lado. Es una fotografía, probablemente él pensó que no iba a salir, no lo sabemos, pero de cualquier forma llama mucho la atención. Y es la primera foto que yo uso y es el primer texto, bueno, antes de la dedicatoria de Dina. Y bueno, y hay otro aspecto muy importante en el libro, que es la sintaxis visual. Aparte del texto, hay una sintaxis en las imágenes. Entonces, ustedes van a ojear. La primera lectura que uno hace de los libros fotográficos es ojearlos. Casi nadie se detiene a leerlo en una primera instancia. Entonces, si lo van ojeando, tenemos una toma muy abierta, que es como se usa en el cine. Vemos el agua que nos estamos disputando entre México y Estados Unidos, que es el río Colorado, y luego cambiamos de página y cambiamos de toma. Entonces ya son tomas más cercanas de la misma agua que nos estamos disputando, que es el agua del río Colorado, y al mismo tiempo en los pies de foto voy ofreciendo información sobre esa agua, ¿no? Y luego ya me veo en la necesidad de explicar dónde se encuentra el área del conflicto, que es este mapa, y con alguna información que viene abajo. Después, como el lector no quiere detenerse todavía a leer, entonces aparece otro elemento que es muy importante, que es la tecnología. Las dragadoras, que para nosotros pueden resultar sumamente sencillas, eran sumamente importantes en esa época. Por ejemplo, la dragadora más cara y, digamos, más sofisticada que estuvo en los canales de Mexicali fue la Delta, una dragadora que costó $80,000, que era mucho dinero para su época, 850 toneladas flotantes, era para aguas bajas, y con una tripulación de 11 personas, y trabajó durante 3 turnos, durante unos meses, para cerrar la tercera abertura del río en el Álamo, en Mexicali, en el Valle de Mexicali. Entonces, hago presente la tecnología, que en este caso es la Gama, es la dragadora Gama. Fueron súper importantes los vapores y las dragadoras. Y frente al título, que siempre va a llamar mucho la atención, que es donde el lector se va a detener un poco antes de hacer su lectura, cuando la hace, aparece uno de los puntos importantes, que es la cabecera Sharp. En invitación yo puse las coordenadas donde pueden ustedes encontrar el lugar donde se tomó esta fotografía. Y era el último punto donde el agua se detenía en México para atravesar Estados Unidos o irse a otros canales, que son las compuertas Sharp. Y hasta ahorita, si no leemos, estamos viendo las imágenes y ya estamos siguiendo un cuento. Insisto yo en el cuento y hago un acercamiento de esa compuerta, que son los mecanismos. Pero frente a los mecanismos que implican un control, pongo un texto muy importante que lo voy a leer y que ya voy remitiéndome a algo que es muy presente en la gente de esta área, ¿no? Es un artículo que se publicó en el Evening Journal en Nueva York el 17 de noviembre de 1919. Dice: cualquier cosa que México controle no es todo americana. Mucho se ha escrito y dicho que la expresión todo americano ocupa un lugar prominente. En ninguna parte de este país esta expresión tiene mayor significado que entre los residentes de la parte de California conocida con el nombre de Valle Imperial.
de donde fueron embarcados el año pasado más de 40 millones de dólares de productos de cultivo. Eso es en 1919. Ese territorio comprende vastas extensiones de tierra que, antes de ser irrigadas, formaban un desolado desierto en el que un bicho cualquiera hubiera encontrado una muerte segura por inanición. Sus 400.000 acres forman hoy el hogar de más de 60.000 personas, cuya bienandanza y prosperidad se deben a los maravillosos resultados de la aplicación de la ciencia a la naturaleza. Pero por extraño que parezca, toda esta riqueza y felicidad descansan sobre los cimientos no menos fuertes que la continuada buena voluntad y la ininterrumpida amistad de un pueblo extraño, el pueblo de México, si así lo quiere, o en el caso de una desavenencia internacional lo deseara, podría en un solo día demoler todas las inversiones hechas en Valle Imperial y hacerlo regresar a su estado original de desolación y sequedad. Esta es la razón por la que el pueblo del Estado ha pedido al gobierno, a través de la ley Kettner, una legislación nacional que haga posible la construcción de un canal todo americano que sustraiga la bienandanza del Valle Imperial del poder para hacer daño, del capricho y la extravagancia de México. Esto es tan importante, pero además lo pongo en la boca de un periódico estadounidense, lo pudo haber dicho yo a través de un autor mexicano, de mis propias conclusiones, pero es muy importante este tipo de cosas, por ejemplo, decirle a través de un autor estadounidense. Y así se sigue con esos textos grandes que acompañan para el lector menos flojo las fotografías. Y vemos cómo antes de llegar todavía al índice, ya vemos cómo el agua empieza a hacerse presente en los canales. Y cómo ese sueño de irrigar el desierto del Colorado lo vamos viendo en las fotografías. Entramos con la página legal, pero entramos con el agua cuando hace contacto con la tierra y los primeros cultivos, que es una foto además maravillosa, ¿no?, de Putman and Valentin. Entramos al índice y este es un libro que obviamente no habla del algodón, pero la ambición que desató en muchas empresas y particulares tuvo que ver con el algodón. Yo simplemente pongo una fotografía que es una bellísima naturaleza muerta sobre la planta del algodón, que sintetiza esta disputa que se van a ver décadas más adelante. Y yo ya no me detengo más, pero sugiere eso, ¿no? Y en el capítulo, la fotografía, la frontera se hace visible, pues es un fotógrafo en uno de los monumentos internacionales que está muy cerquita de aquí, que es el 222. Y así va a haber una sintaxis fotográfica por un buen rato, intercalado con los textos grandes antes de entrar de lleno a los capítulos. Y eso va a ser algo que pueden hacer, y ya con más calma pueden leer los pies de foto y con más calma pueden leer los capítulos. Ahí me gustaría dejarla hasta ahí, y si alguien tiene preguntas sobre el proceso del libro, yo con mucho gusto platicaría sobre eso. Me disculparán por ser el primero. Miguel Ángel, felicidades. Muchas gracias. Los mexicalenses nos hacía falta esta obra, nos la estábamos debiendo, y qué mejor testimonio que hay de ahí, Mario, para que lo digan, ¿no? Quisiera comentarte que a simple ojeada, como dices tú, como lector flojo, veo una gran contribución desde el punto de vista ambiental, porque todavía hay un debate entre los mexicalenses si el pino salado es endémico o llegó después, ¿no? Les invito a que vean cada una de las fotografías de este libro y no hay ningún pino salado hasta 1906. En la historia del occidente de América, en el gran oeste americano, el pino llegó alrededor de mediados del siglo XIX, 1850, pero en Mexicali aparentemente todavía en 1906 no estaba, ¿no? No voy a criticar ni a alargarme mucho, pero quiero comentarte la fotografía de la página 180, que
corregiste sin querer el error del pintor del barco. El Searchlight era un barco muy conocido, este vapor, que quiere decir luz de búsqueda, y el pintor puso CEARGH en lugar de HG. Vean bien en la fotografía, y tú lo corriges en el pie y lo escribes bien. Bueno, el gringo tonto que escribió el nombre del barco se equivocó, pero Miguel Ángel lo corrigió y te felicito por esto. Ay, pero no me he dado cuenta. Así la crítica de los académicos, y los invito a que lean y compren este libro fabuloso, ¿no? Sobre todo para los historiadores. Ya por último, otro testimonio que ves aquí, el Río Nuevo, ¿no? Hay gente que dice que el Río Nuevo siempre fue un drenaje, y aquí es una muestra de que era un desahogo del río Colorado, que viajaban sus aguas y siguen viajando hasta el Santoncí, y que el pueblo de Mexicali originalmente se llamó El Río, porque no estaba en el río Colorado, sino en el Río Nuevo, ¿no? Y eso todavía está en discusión entre los mexicalenses. Muchas gracias por tu contribución a nuestra historia. No, pues gracias a ustedes. Sí. Me declaro incompetente en el tema. Pero podemos hacer un libro sobre el pino salado. A propósito, ¿no? Que sería muy importante. No, de hecho, en esta travesía por los archivos, para estudiar estos 7 años intensos de Mexicali, que como decía, de alguna manera es un gran compromiso y una gran responsabilidad, ir a contar la historia de una familia que no es la mía. Pero ¿por qué no? Si es México, ¿no? Con ese derecho me sentí a contar esta historia de Mexicali. Hay una gran cantidad de fragmentos de la historia de Mexicali que obviamente han sido abordados por grandes historiadores de la región, pero creo que han dejado otras partes por ahí sueltas. Y bueno, yo creo que se necesita un gran apoyo para la investigación. Y la investigación iconográfica, pues obviamente todos sabemos que la podemos hacer, pero es carísima. Los derechos de las licencias de uso están subiendo cada día más y más, prácticamente son inalcanzables. Entonces, pues ¿qué gano con ir al archivo de Harris o Thomas Corey en UCLA para ver sus 1200 fotos y nada más podemos comprar 3, ¿no? Pero bueno, el promedio de las fotografías ahorita andan en como en $120 los derechos de uso. Nada más se usan una vez, nada más para una edición. Entonces, en mi caso, para mí es primordial conseguir ese dinero, porque yo tengo que mostrar ese tesoro que está escondido en algún archivo, y de lo que yo quiero hablar a través de esa imagen. Y digamos que fue algo de lo más complicado, ¿no? Conseguir la beca de investigación, pues sí hay más. Pero por ejemplo en el caso de la beca de investigación que otorgó aquí el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, por lo cual estamos muy agradecidos, no contempla el pago de derechos de uso de las imágenes. Y eso es algo sumamente complicado, pero además es incomprensible casi para todas las instituciones. Todo el mundo dice, pues ya existe la investigación, pues ya vamos a terminar el libro. Y no tienen idea que la investigación representa apenas el 20% de lo que va a costar el resto del libro fotográfico. Entonces es una parte, digamos, desde el punto de vista de la logística, sumamente complicada, ¿no? Pudo haber salido antes, pero no habíamos encontrado el socio. Sí, adelante. Señala que fue con cargas de dinamita y que fue hecho del Río Nuevo. Ahorita ya me entró esa duda porque lo acabo de decir, sale en el libro, y si usted lo investigó, sí nos gustaría, porque digo, incluso Celso Aguirre trae fotografías, y en el archivo histórico aquí de Mexicali está donde se ven las explosiones para crear el cauce de este río. Pero no era para crear el cauce, era nada más para controlar el grado del río. Pero
Celso lo señala así, ¿verdad? O sea que en su libro, ¿no? No, lo que pasa es que los ríos tienen que mantener un grado. El grado es el nivel de caída de un río suficiente que no te acabe con los bancos, digamos. Pero si el grado aumenta, entonces puedes ir abriendo cada vez más el río. Entonces, sí, pero la dinamita se usaba para eso, porque haz de cuenta que el río iba creciendo su grado para atrás, entonces el peligro era que se juntara con la presa Laguna, donde se habían invertido hasta ese momento $2 millones. Entonces lo que querían era controlar el grado del río. No sé si has visto en algunos libros que hay unas fotos como cascadas. A ese nivel era ya de tan grave. Entonces cada día el río iba avanzando para arriba, se iba comiendo el río. Entonces la dinamita en ese caso se usó para nivelar el grado del río. No para crearlo. No para crearlo. En el caso, por ejemplo, del canal Álamo, en algunas partes, como yo lo pongo ahorita les digo en qué página. La dinamita se usó para muchas cosas, incluso en la Revolución, ¿no? Pero en la construcción del canal Álamo se usaron básicamente los frenos crappers, se usaron las dragadoras, y se usó dinamita porque había unas zonas bastante duras, creo que ya me pasé. Pero eran cargas muy suaves, digamos, nada más para limpiar algunas piedras grandes. Ya no sé dónde quedó. Bueno, pero eso se usó pues para eso, la dinamita, en el caso del Río Nuevo. Pero era una técnica muy eficiente porque nivelaban la caída del agua. Aquí está, en la página 58, durante la construcción del canal Álamo, usaban algunas cargas pero muy livianas. Y se usó mucha dinamita también durante, sobre todo el quinto y sexto intento para cerrar la toma 3 del río Colorado. Eso era para dejar caer, cuando ya se habían construido las 2 líneas del ferrocarril para que pudieran llegar hasta ahí los vagones que iban a arrojar las piedras, la grava y la arena, iban cerrando el río de los lados, hasta hacer cada vez más chico la abertura. Entonces, cuando se iban acercando, creaban un puente por arriba, y juntaban lo más que podían ahí, y con dinamita volaban arriba de los puentes, para que cayera de un solo trancazo. Y dejaban río arriba venir ramas y todo lo que pudiera para que ahí mismo se anclara. Pero fueron muchos métodos que se explican en el capítulo 4. Se explican con mucho detalle. También ponemos algunos de los mapas que usaron básicamente Cori, que es el ingeniero en jefe del control de las inundaciones para 1906, que es el que suple a Rodwood. Él escribe un artículo, su primer artículo sobre eso lo escribe en diciembre de 1906, porque en diciembre de 1906 supuestamente ellos ya creen que habían cerrado el Colorado, y cuando se está publicando en la revista científica se vuelve a abrir y finalmente lo cierran en febrero, ¿no? Sí, hay una inundación del río Gila. Entonces es una, digamos que la fuente para las inundaciones proviene básicamente de Cori, proviene de otro ingeniero, Ockerson, y proviene de Schuyler, James Dix Schuyler, que es un ingeniero que está trabajando como consultor para la California Development Company, y que además es un super personaje porque Schuyler es uno de los 9 ingenieros que van a acompañar al presidente de Estados Unidos a Panamá para tratar de solucionar los últimos problemas que tienen en 1909. Pero muchos de los personajes que están en Mexicali son unos grandes personajes que van a tener repercusiones en obras de gran calado, digamos, en otras partes del mundo. Eso es algo que hay que rescatar en la historia. Simplemente el superintendente de Cori es un hombre que se va a convertir también en un hombre muy importante en obras, va a ser el que va a trabajar en los aeropuertos de Nueva York. Es la gente que estaba trabajando tratando de detener el río. Está lleno de gente de primer nivel, eso es algo importante. Y bueno, no se diga los 1000 hombres que trabajaron durante meses para tratar de controlar el río, 350 de los cuales eran nativos de la región.
¿Sí? Maestro, Sí. se dice que podemos aprender de la historia. En este caso, Sí, tiene voz de locutor, para que quiere el micrófono. En este caso, ¿cuál sería el aprendizaje? Pues, mira, es muy temerario que yo te responda una respuesta exacta, pero yo pienso que el conocimiento es acumulativo. Y yo he aprendido de los libros de Aide. He leído, lo único que he leído de Mario es el de, ¿cómo se llama? El de la tesis, ¿no? Sí. Y obviamente hay muchos otros autores que yo cito. Y tú lo que vas a ver a lo mejor cuando leas el libro y lo compares contra otros documentos, contra otros libros, pues vas a ver que va a haber aportaciones. A lo mejor son pequeñas, a lo mejor son grandes. Pero es así, es acumulativo el conocimiento. Yo lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que no hay un solo libro, por lo menos en la bibliografía que yo revisé, pues la bibliografía desde que empezó esto, desde 1901, se me pudieron haber escapado, por cierto. No hay un solo libro que documente gráficamente, editado en México, este conflicto. Y mucho menos que diga dónde se tomaron las fotografías. Por ejemplo, tú puedes ver una fotografía del intento del cierre de la toma 3, pero tomada por un estadounidense. Entonces dice, intento de la toma 3 en Valle Imperial. No fue en Valle Imperial, fue en Mexicali. Entonces, esa es una diferencia enorme. Lo decía ahorita Aide, en una parte a la que yo me refiero. Esta omisión en los pies de foto, no solo de las fotografías publicadas en revistas y periódicos, sino también en los propios pies de foto que prevalecen en los archivos, han hecho que la memoria por 100 años nos desubique por completo. Es decir, México no aparece en la historia. Todo el mundo piensa que esas fotos se tomaron en Estados Unidos. Claro, el ingeniero se llama Cory, el ingeniero se llama Charles Rodwood, el barco se llama Searchlight, el otro se llama Silas, el otro se llama Gamma, el otro se llama Beta. Las fotos se tomaron aquí. Entonces, yo creo que, yo soy fotohistoriador y yo creo que una región también tienes que construirla a través del paisaje. Y el paisaje lo vas a construir básicamente a través de la pintura o la fotografía. Y no es lo mismo que yo te diga cómo fue la inundación si tú ves esta foto, por ejemplo. Por ejemplo, si yo te digo, oye, pues construyeron unas vías del ferrocarril con el río en vivo, como dicen, o sea, con crecida, construían los puentes y ahí los vas a ver las acciones de esas gentes. Pero todas esas fotos siempre se ha creído que se tomaron en Estados Unidos, no, se tomaron en Mexicali, en el Valle de Mexicali. Y de hecho, más o menos yo saqué como el 95% de las fotografías identificadas están identificadas erróneamente. Y yo aquí el 95% de las fotos que publico se tomaron en Mexicali, ya están ubicadas correctamente. Entonces, ya de entrada ese me parece que es una contribución al conocimiento de la historia de esta región. Y que espero que así sea. Pero podría haber otras, pero por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Dentro del imaginario que dice que estas reuniones y se habla y se dice que Cali es de las únicas o de las le están pasando el micrófono. Que tiene el agua, 95%, vamos a la parte urbana. Esta honradía es que se dice que Mexicali es de las pocas ciudades del mundo que tiene el agua asegurada, en la cual, bueno, pues tenemos la bendición del río Colorado. Pero, como dice aquí en el imaginario, ¿qué pasaría si Estados Unidos nos quita el agua? O sea, ahorita el agua, a como está el mundo, pues yo creo que va a ser la guerra por el agua, ¿no? Y el río Colorado, pues una fuente de nosotros que sin el río no viviríamos. Yo ya no digo nomás Mexicali, yo me atrevo a decir que hasta Baja California. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con Estados Unidos, con las necesidades que ellos tienen también con el agua? ¿Qué puede pasar si nos quitan el agua? O sea son preguntas pues que creo que a lo mejor nos puedes contestar porque has investigado, has visto y nos estamos metiendo
pues un término internacional, pero desgraciadamente el agua viene del norte, de Estados Unidos, desgraciadamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, ese es lo que me llamó la atención, y aprovechando el libro que escribiste, imagino, está muy documentado, eso de que somos de las pocas del mundo que tiene el agua asegurada, y que en México es de las, dicen que es la única ciudad de México que tiene el agua asegurada, que tiene agua, así agua, que no falte el agua, pues. Bueno, un tema así de tanta actualidad, yo no tengo información, pero sí creo que mi trabajo como historiador provoca esas inquietudes. De hecho, cuando yo le platico a gente que estudia temas más recientes, le platico sobre mi investigación, me dicen, no hombre, olvídate, ese es el tema del día. Ah, bueno, pues yo pensé que era de 1900. Y es el tema del día, ciertamente, pero yo no tengo elementos, ¿no? Como para decirte algún comentario de lo que dices, pero mira, sí te voy a, no sé si ya tenga algo que decirte, yo mientras preparo algo. Adelante, sí. Definitivamente es apasionante, ¿no? Lo que estás presentando, lo que está presentando. Mi pregunta primero era ¿por qué nada más hasta 1916? Yo quería más. Yo también. No, mira, básicamente el libro tiene su foco entre 1901 y 1907, que es cuando cierra, digamos, la gran inundación del 7, pero las inundaciones siguieron. Pero digamos que esta parte épica. Y luego lo extiendo hasta el 16 porque es cuando finalmente la Imperial Irrigation District compra lo que quedaba de la California Development Company y su subsidiaria en México. Entonces los derechos que habían adquirido estas compañías por contrato en 1904 con el gobierno de México, en mayo de 1904, vuelven otra vez a manos de una compañía estadounidense y que prevalecen en manos de ellos hasta el 40, no sé si hasta el 44 o más. López Mateos les paga indemnización 5 millones de pesos. Bueno, entonces, además, pues tú tienes que acotar tu periodo de estudio y me parece que yo cuando Cori se va de aquí, que es el ingeniero en jefe, digamos, del control de las inundaciones con todo su equipo, que son estos 1000 hombres, para mí se cierra como esa etapa épica de Mexicali y que es la forma en que se va a asegurar el desarrollo posterior de esta región. Me parece muy, muy simbólico, ¿no? Uno de los aspectos que señala usted en relación a esa hegemonía que tenía manifiesta el pueblo norteamericano con los primeros mexicanos que estaban por acá, sigue. Ahorita señalaba Luis Razo qué pasaría si nos quitan el agua. Ya nos la están quitando, Luis. Ya, ahorita. Y lo peor de todo que es a petición nuestra. Entonces eso es muy, muy, muy delicado. Y muy triste que no lo sepamos defender. Incluso ahorita Chihuahua está pidiendo que mejor se la den a ellos y los mexicanos no saben qué hacer con ella. Un punto es, si en su libro, no lo he visto, hace algún comentario en torno a la comunidad china, no. que yo considero que es muy importante para nuestra historia. El otro punto es el agua que se le entregaba a los residentes del Valle de San Luis, que eran los coleos de los regadores de Yuma, de los ríos de Yuma. No sé si tenga algo por ahí, yo no he encontrado mucho. Bueno, lo de los chinos no. Definitivamente, aunque yo termino en el 16, termino en el 16 con esta parte que le digo, con la compra de las compañías. Y es la época en que están entrando los chinos, pero es un tema que no toco. O sea, yo trato de evitar pues temas colaterales, ¿no? Trato de centrarme en mi tema. Por supuesto que es un tema que vale la pena, que me gustaría estudiar también. Junto con el pino salado. Y bueno, lo de San Luis, no sé de qué año es, la verdad. Ah, sí, entonces es un periodo que
que no toco yo, entonces seguramente por eso no me lo encontré. Pero déjeme le digo que a lo mejor una de las soluciones para poder quedarnos con el agua es lo que pasó justamente en aquella historia. Los que compraron los derechos del agua fue una compañía estadounidense que se llamó la California Development Company, pero por contrato con el gobierno de México estaban obligados a ceder la mitad del agua a los dueños de la tierra en México. Y resulta que los dueños de la tierra en México también eran estadounidenses y muy poderosos, como ya lo dijimos. Yo me preguntaría si acaso Harrison Gray Otis no hubiera comprado Mexicali, Mexicali hubiera tenido agua. Tal vez no. Entonces, probablemente es algo que no podemos saber, pero de hecho aquí yo cito una comparecencia de Chandler, que es el que hereda, digamos, esta compañía, y Los Angeles Times, lo citan a comparecer a propósito de la construcción de la presa Boulder y el All American Canal, y lo citan para comparecer, no a ver qué opina de eso, sino a ver si realmente él estaría de su lado en caso de que Estados Unidos decida quedarse con el agua. Justo, lo voy a leer. Dice: sin embargo, la razón de que el Congreso de Estados Unidos citara a Chandler no parece haber sido su oposición al proyecto del canal. Por las preguntas que formularon los miembros del comité, puede deducirse que Chandler está en Washington para ser interrogado sobre su postura en el Tratado Internacional de Aguas que estaba pendiente con México y que tendría que caminar a la par con los proyectos de la presa y el canal, pues estos afectarían el caudal del río Colorado. Los congresistas querían asegurarse de que, con todo y que era estadounidense, este hombre tan poderoso estaría de su lado en caso de que Estados Unidos decidiera quedarse con toda el agua. El siguiente interrogatorio, llevado a cabo por los congresistas John E. Racker y Carl Hayden de California y Arizona respectivamente, sugieren esta idea. Racker: ¿cuáles han sido sus consejos e instrucciones para su abogado en relación con el tratado que está pendiente entre Estados Unidos y México desde 1913? Chandler: ¿se refiere al tratado sobre la división de las aguas del río? Racker: usted tiene ambos sentimientos, uno su amor por Los Ángeles, su gente, su residencia ahí, y el otro, tal como ha declarado, sus intereses en México. Si el agua tuviera que sacarse del río Colorado para llevarse a Los Ángeles y la gente de México se viera privada de parte de ella, ¿estaría totalmente dispuesto a que Los Ángeles la tomara? Chandler: me siento tan seguro del abasto del agua del río que no creo que la cantidad del agua del Colorado que necesite la ciudad de Los Ángeles pudiera encarecerla al sur de la línea. Racker: asumiendo, señor Chandler, que lo hiciera, ¿estaría usted totalmente dispuesto a permitir que Los Ángeles y los pueblos aledaños y las comunidades de este país dispusieran del agua? Es decir, si de hecho la tomaran de Baja California, sin ningún respeto hacia quienes la reclamaban. Señor Chandler: creo que debería estar del lado de Los Ángeles, creo que eso es lo que sentiría, pero lo están acorralando, ¿no? Señor Hayden: eso es lo que quiero que deje usted perfectamente claro. Usted declaró que reclamaba el derecho del uso de agua en México y que esperaba ir y usarla, pero lo que hace a la afirmación de tal reclamación, así como en contra de cualquier usuario del agua en Estados Unidos, usted propone no firmarla, eso es, no pedir que sea reconocido en algún tratado, ni tomar los pasos conducentes para que usted pudiera conminar legalmente a cualquier usuario del agua en Estados Unidos a suspender su uso con objeto de que usted pudiera disponer de ella en México. Y así lo van interrogando. Después le preguntan: ¿hasta qué punto está usted interesado en las tierras en México? Chandler: mi compañía posee alrededor de 830,000 acres, pero hay entre 500,000 y 600,000 que están niveladas y probablemente son irrigables. Y al final Chandler le dicen: ¿y va a luchar hasta que pueda conservar el agua? Quiero decir, no una lucha personal ni algo de esa naturaleza. Chandler: naturalmente, si podemos, defenderemos nuestra propiedad. Y van a cuidar su propio interés, que no se haga nada en ningún sentido, forma o medio, que pudiera privarlos del derecho a las aguas del río Colorado a lo largo de esa línea. Vamos a proteger lo que tenemos por todos los medios legítimos. O sea, un estadounidense en México defendiendo los derechos del agua. O sea, adelante.
la invitación para acudir a la presentación del libro y empecé a leer los detalles de la obra, realmente, y ahora complementados con lo que aquí he escuchado, pues francamente solo me queda felicitar a Miguel Ángel por esta obra, que si bien señala él que la historia se va dando por el rescate y la participación de todos, a mí me queda muy claro que pues definitivamente se está haciendo una gran contribución, que mucha gente que ha estado trabajando en este campo, desafortunadamente, pues no tuvo la visión, no tuvo el alcance, no tuvo los medios, no sé, algo está faltando. Yo creo que con esta obra, Miguel Ángel, pues además con esa familia que ya tienes aquí en Mexicali, pues ya te has ganado la nacionalidad cachanilla, ¿verdad? Y estás obligado a contribuir con otras obras para ella, ¿no? Muchas felicidades. A mi hermana ahí. Bueno, en lo que respecta a la cuestión de que pudieran evitar que pasara el agua acá hacia México, porque lo necesitaban allá. El Tratado Internacional de Aguas establece, tengo yo entendido, que la parte proporcional que se le quitara o se le diera a México también tiene que hacerse en Estados Unidos o viceversa. Ahora, hay un sistema de presas, sobre todo la Hoover, que es muy importante manejar los volúmenes que van a producir la electricidad que se tiene que ir a la parte sur de California. Entonces no pueden dejar de soltar esa agua. Lo que sí creo yo es que después pues, la pueden recuperar, pero porque tan importante como el agua que le mandan a la parte sur de California, que sin esa no hubiera desarrollado, ahora la electricidad también es vital, tal vez más que el agua, porque depende de esa corriente eléctrica la vida de muchas empresas que dan trabajo a la gente del sur de California. Así es. Me voy a permitir citar otra parte. La última. Lo que yo le veo más de problema es a ese canal que llevan para Ensenada, ese tubo, que pues se va a llevar el agua porque es prioridad la cuestión del servicio urbano. Y además, ayer creo oí una noticia que habían hecho un estudio en Tijuana, que se necesita como 70,000 nuevas casas allá. ¿Y de dónde van a sacar el agua para que viva toda esa gente? Del Valle de Mexicali, del agua de que se esté usando para la agricultura. Y eso pues nos debe preocupar mucho, porque la vemos como una cosa insignificante, pero es muy importante la comida, ¿no? Nosotros vamos al Oxxo y ya resolvimos nuestro problema, pero cuando ya no se produzca eso, porque se está usando el agua para otro uso, pues va a estar medio difícil. Yo creo que no es imposible, pero se tiene que ir tomando en cuenta todo eso antes, ahorita, antes de que sea un problema muy serio. Bien, bueno, yo a propósito de su primer comentario, antes de que se construyera la presa, a Hoover, o la Builder, en la misma comparecencia de Chandler, decía: los ingenieros estiman que la energía potencial que se está desperdiciando en el flujo descontrolado y sin utilizar del río Colorado al Golfo de California cada 12 meses equivale a la energía que se generaría utilizando 135 millones de barriles de petróleo, o aproximadamente el 25% de la producción total anual de petróleo en Estados Unidos. De ese tamaño, tiene razón.
Bueno, yo por mi parte es todo, no sé si está siendo esto muy largo, pero ahí está el libro. Yo sí quisiera verdaderamente hacerles una atenta invitación a que adquirieran el libro, porque desafortunadamente Miguel Ángel no está aquí, no vive aquí, y ya lo primero que le pregunté cuando llegué fue, ¿vas a dejar el libro aquí? Y me comentaste que no. Entonces sí, no pierdan esa magnífica oportunidad de tener ese libro en sus manos. Es un tesoro, de veras. Yo lo dije, ¿no?, con mucha efusividad, el libro es precioso, ¿no? Así es que traten de adquirirlo porque es una oportunidad única. Él se va el sábado, ¿no? Bien, ok. Bien, con esto damos por concluido nuestro evento de esta noche. Agradecemos a todos ustedes su presencia y participación y despedimos a nuestros invitados con un aplauso. Muchas gracias.